Tesalonicenses, seguimos estudiando ahí, 1 Tesalonicenses capítulo 1. Recuerde, estamos estudiando una serie en esta epístola, esta hermosa epístola del apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses, ¿no es cierto? Y a esta serie de estudio le hemos llamado expectantes en la esperanza, expectantes en la esperanza. ¿Por qué? Porque como creyentes, sin duda, tenemos una esperanza. Estamos aguardando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Estamos anhelantes, ansiosos por su pronta segunda venida. Por su pronta segunda venida. Si usted lo desea, si espera con ansias que el Señor Jesucristo venga. Yo en lo personal sí. Hay varios motivos que me motivan a pensar en que deseo que el Señor venga. El hecho de pensar, por ejemplo, que en el cielo no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, no habrá más enfermedad. Pensando en eso, pensaba, por ejemplo, en que hoy nosotros, en medio nuestro, de nuestra congregación, tenemos gente que está batallando con salud. Esta mañana, por ejemplo, Hanna me escribió diciendo que Pasita había pasado muy mala noche. Yo sé que Pasita ha estado media complicada en el último tiempo, entonces por eso que ella me decía, pastor, hoy día no podemos ir porque honestamente no hemos dormido nada. Sé, por ejemplo, de que Lorena Valenzuela está hoy día probablemente viendo cosas de su mamá. Mañana, en definitiva, supuestamente, la van a operar del corazón. Es una operación que se ha venido postergando ya por casi 3 semanas. Mañana se debiese concretar. Por otro lado, esta semana estuve con hermana Bernardita y agradezco al Señor por verle mejor. ¿Se acuerda que la semana pasada le comenté que estaba con un ojito más pequeño? Hoy día, esta semana no, la vi que estaba mejor en ese sentido de su ojo. Y también tuve la oportunidad de conversar con Ulises un ratito y fue una alegría verle bien, verle no completamente recuperado, pero sí avanzando rápidamente en su recuperación. Pero por otro lado se suman personas. Por ejemplo, mi esposa hoy está enferma, está en cama ayer, está en cama hoy día. Yo no le puedo decir que ella está en cama porque está resfriada, no le puedo decir que está en cama porque le duele la cabeza. Está en cama porque honestamente está agotada. Hay situaciones que simplemente nos han quitado la energía. A ella y a mí hay situaciones que nos tienen muy fatigados, muy cansados. Y probablemente a ella la afectó de esta manera, ¿no? La tiró a la cama. Yo vengo hace como un mes con este ojo que me tirita de vuelta. ¿Se acuerda que en el verano estuve con parálisis? Bueno, hace como un mes que ando con este ojo que me tirita y tengo el temor de que me dé de nuevo esa chiripiolca, ¿no? Que se me pare la mitad, se me paralice la mitad de la cara. Deseo que no. Honestamente, hay cosas que me hacen anhelar, desear la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Saber que podremos pasar toda la eternidad frente a Él, contemplándole a Él, alabándole a Él, adorándole a Él. Es sin duda un motivo de gratitud, de alegría, también de gozo. Y un poco el apóstol Pablo le va a escribir a la iglesia en Tesalónica acerca de esto. Alguien podría decir, mire, en algunos meses es difícil enseñar una iglesia y poder adoctrinar a una iglesia correctamente. Yo cuando leo la carta de Tesalónica veo que hay temas doctrinales tan profundos, expresados, expuestos en ella, que digo, sí es posible. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo en el libro de los Hechos se nos enseña que él pasó 3 días de reposo en Tesalónica enseñando y discutiendo y debatiendo con los judíos que vivían ahí en Tesalónica? 3 días de reposo, vale decir 3 semanas. Ahora dijimos, no es que pasó 3 semanas solamente enseñando a la iglesia o constituyendo, instalando la iglesia. Pasaron algunos meses, probablemente 2 o 3 meses. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque en la carta de Filipenses, él agradece a la iglesia de Filipo porque dice que una y otra vez me han enviado ofrendas hasta Tesalónica. Entonces, evidentemente, no podría haber sido que en 3 semanas le enviasen más de una ofrenda a los hermanos de Filipo a Tesalónica, ¿no? Sino que, sin duda, él recibió en un tiempo más prolongado. Pero él en ese tiempo más prolongado pudo enseñar cosas que no son fáciles. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos de un tema que no es fácil de tratar, no es fácil de entender? ¿Se acuerda? ¿De qué hablamos la semana pasada? De las cartas que Pablo
escribía y a los primeros la iglesia de Tesalónica, y después que él siguió con otros de sus discípulos, digamos, acompañándolo en la peregrinación, en la evangelización. Sí, muy bien, muy bien. Ahora, el domingo pasado particularmente tocamos un tema controversial, ¿no?, en nuestros días, la elección. Verso 4, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que dice el verso 4? Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y dijimos que la acción de elegir ahí no recae sobre la iglesia, sino que recae sobre Dios. Es Dios quien elige. Y hablamos la semana pasada y dijimos que la elección es un acto soberano de Dios por el cual Él llama a quien Él quiere para que cumpla sus propósitos. Dimos algunas características de la elección, ¿no es cierto? Es pretemporal, sucedió en la eternidad. Dijimos también otra cosa, se basa en la presencia de Dios, el conocimiento anticipado que tiene Dios de todas las cosas. Pero también dijimos que la elección de Dios asegura nuestra salvación, porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Pero también dijimos esto, la elección, que es un acto soberano de Dios, no exime al hombre de responder al llamado de Dios. Dios llama, ¿no es cierto? Y el hombre tiene la responsabilidad de responder, de aceptar en fe ese llamado. Ahora, Dios llama por medio de ¿qué? De su palabra, ¿no? Por medio de la predicación del Evangelio. Recuerde, es imposible que alguien se convierta si no es expuesto a la predicación del Evangelio. Usamos este ejemplo la semana pasada. Dijimos, no va a bajar un ángel a predicarle el Evangelio a un inconverso. Un inconverso, no por ir caminando por el bosque que se encuentre con un árbol con forma de cruz, va a decir, oh, Cristo mi Salvador. No, no lo va a hacer. Un inconverso, para poder creer en fe, necesita ser expuesto al Evangelio, porque es la palabra de Dios la que convierte el alma, es la palabra de Dios la que produce en nosotros fe, la fe que nos lleva a creer y a responder al llamado de Dios, el Evangelio. Ahora, el Señor nos enseña, ¿no?, por medio de su palabra, en Juan capítulo 1, nos dice que aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres vino a este mundo, y esa luz se llama Jesucristo. Pero ¿qué pasó con los hombres? Lamentablemente, ¿qué hicieron con la luz? Amaron más las tinieblas que la luz. Y esa es una decisión voluntaria del hombre. Esa es una decisión voluntaria del hombre. Entonces, Pablo pudo tocar temas que son difíciles de entender con una iglesia en formación, en fundación. Sí. A veces se le dice a los predicadores, ¿no?, a los fundadores de iglesia, se dice, no, toque temas suavecitos, simplecitos. No tienen la profundidad, no tienen la madurez todavía para tocar esos temas. No es lo que veo en las cartas de Pablo. Pablo tenía poco tiempo para fundar iglesia y en ese tiempo lo aprovechaba, él les enseñaba a la gente. Ahora, hay que ser claro en una cosa, ¿no? Yo puedo tirar muy buena semilla y regar muy bien un terreno lleno de piedras y no voy a tener mucho fruto. Como puedo tirar poca semilla y regar poco en un terreno bueno, ¿no?, fértil, y el fruto va a ser a 100 por 1. Bueno, usted entiende, yo no sé cómo se dice eso, pero va a tener mucho fruto, esa es la idea. Depende mucho también del terreno, de la disposición del corazón del terreno. Y el terreno, hermano, siempre somos nosotros. Siempre, siempre, siempre somos nosotros. Ahora, dijimos la semana pasada que el apóstol Pablo comienza su carta, después de saludar a los hermanos ahí en Tesalónica, comienza la carta a partir de una oración. ¿Se acuerda? Mire, vaya conmigo allá, 1 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 2. Y él comienza con una acción de gracias. Dijimos que la acción de gracias era el dar con libertad todo lo que hay bueno en el corazón. Eso dijimos la semana pasada. Una acción de gracias, una oración de acción de gracias, es aquella acción por la cual nosotros dejamos salir todo lo bueno que hay en nuestro corazón respecto a una persona, todo aquello que no podemos guardar. Todo aquello que no podemos guardar.
Y el apóstol Pablo hace esto con la iglesia y dice lo siguiente: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo de memoria de vosotros, ¿dónde? En nuestras oraciones. Y luego va a decir, ¿qué es lo que ora? Va a decir, ¿qué es lo que lo motiva a él? ¿Qué es lo que lo lleva a él a dar, a elevar esta oración de acción de gracias? Verso 3. Primero dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, ¿de qué cosa? Primero, de la obra de vuestra fe. Segundo, del trabajo de vuestro amor. Y tercero, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Estas tres cosas, estas son las tres razones por las cuales el apóstol Pablo, Silvano y Timoteo oran dando gracias al Señor por la iglesia en Tesalónica. Ahora, les dije la semana pasada que hoy día íbamos a tratar de explicar un poquito más qué es la obra de vuestra fe, qué es el trabajo de vuestro amor y qué es vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que quisiera hacer con ustedes hoy día, tratar de explicar un poquito más qué significan estas tres cosas por las cuales el apóstol Pablo ora. Pero para ello vamos a orar buscando la dirección del Señor. ¿Les parece? Oramos. Padre amado, gracias por este tiempo, gracias por su palabra. Y ahora, Señor, le pedimos que usted hable a nuestro corazón, a nuestras vidas por medio de su palabra y nos enseñe aquello que usted quiere que nosotros llevemos atesorado en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que lo pongamos también en práctica, en obra, Señor, en nuestra vida diaria. Lo pedimos todo por los méritos de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Obra de vuestra fe. ¿Qué será la obra de vuestra fe? Estuve buscando un poquito ahí en unos diccionarios que tengo. ¿Qué significa la palabra obra? ¿Qué significa la palabra obra? Y resulta que las definiciones que me daban estos diccionarios para esta palabra que se utiliza originalmente en el lenguaje griego es trabajo, empleo o tarea. La obra sería eso, un trabajo, un empleo o una tarea. Eso es obra. Ahora, lo interesante es que esta obra es calificada, ¿no? Porque se nos dice que es la obra de vuestra fe. Y déjeme decirle que la obra de vuestra fe no es otra cosa en el contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo, que el acto mismo de creer para conversión. El acto mismo de creer para conversión. ¿Cómo lo sabemos? Porque si usted avanza un poco más en el pasaje, en el texto, usted verá que en el versículo 9, el apóstol Pablo dice que la iglesia de Tesalónica se convirtió, ¿de qué cosa? De los ídolos a Dios. Hermano, déjeme recordarle esto. Tesalónica es una es una ciudad. Tesalónica es una ciudad griega. Es una ciudad griega. Y los griegos se caracterizaban por algo: tener gran cantidad de ídolos o dioses. Con minúscula. Dioses con minúscula. Si usted busca en internet, por ejemplo, usted va a encontrar que en el panteón griego existían al menos 14 dioses principales. 14 dioses principales. Algunos mencionan que eran cerca de 21 o 22, pero los principales eran 14. Y dentro de esos 14 habían 5 que eran los más importantes de los 14. La cultura griega, al igual que la cultura romana, era una cultura politeísta. Tenía muchos ídolos, muchos dioses. ¿Se acuerda que cuando Pablo llega a Atenas a predicar el Evangelio, va al Panteón y resulta que encuentra, como ellos eran tan idólatras, tan, politeístas, y para evitarse el problema de quizás no adorar a un Dios que ellos no conocían, se encuentra con un lugar donde está un letrerito que dice, no, al Dios no conocido. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Inteligentemente. Se para ahí y dice, bueno, de este Dios que ustedes no conocen, de este Dios les vengo a hablar yo. Y predica el Evangelio. ¿No es cierto? Bueno, Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica, ustedes, hermanos,
la obra de vuestra fe, el proceso de conversión de sus vidas, fue tan evidente que ustedes hicieron algo. ¿Se convirtieron de quién? De los ídolos. De los ídolos. Recuerde, estos 14 dioses se convirtieron de los ídolos. ¿A quién? Al Dios verdadero. ¿Sabe que es muy importante esa frase? Ellos se convirtieron de los ídolos para servir al... Esta frase. ¿Por qué es importante saber que ellos se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero? Porque la verdadera conversión, el verdadero arrepentimiento, hermano, siempre te dirige en la dirección correcta. Siempre. Podría ser que te conviertas de los ídolos a otro ídolo. Podría ser que dejes de pensar de una manera equivocada para comenzar a pensar de otra manera tan equivocada como esa. Pero la conversión bíblica, que es consecuencia de la fe, que es producida por la palabra de Dios, siempre, siempre, siempre te va a llevar a convertirte de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Por eso decíamos la semana pasada, hermano, que estas tres cosas, la obra de fe, el trabajo de amor y vuestra constancia en la esperanza, son una manifestación gráfica, clara, concreta, de que hemos sido elegidos, llamados por Dios. Es imposible que alguien que ha sido elegido por Dios para salvación no muestre en su vida una obra de fe, no muestre en su vida un trabajo de amor, no muestre en su vida constancia en la esperanza. Es imposible. Es imposible. Y el trabajo, la obra de fe, como les decía acá, es la conversión. Hermano, si usted quiere ir a Arica, va al aeropuerto y compra un pasaje de avión hacia Punta Arenas, ¿le sirve? ¿Sí o no? ¿Ah? No sirve. No sirve. Y usted podría decirme, bueno, pastor, no importa, yo desde Punta Arenas tomo un avión hasta Arica. No puede. Porque desde Punta Arenas no hay ningún avión a Arica. No hay vuelos a Arica. Para poder ir a Arica desde Punta Arenas, ¿qué tiene que hacer? Obligatoriamente. Llegar a Santiago. Ahora, si yo le dijese, mire, usted está en Santiago y tiene que ir a Coyhaique. Coyhaique está más al norte que Punta Arenas. ¿Qué tiene que hacer? Igual tengo que tomar acá en Santiago. ¿Pero hasta dónde? Tiene que ir hasta Punta Arenas. Y en Punta Arenas, ¿sabe lo que tiene que hacer? Tiene que tomar una avioneta que lo lleve hasta Coyhaique o ir por tierra, que es más largo, mucho más largo. Ahora, ¿por qué lo planteo así? Porque para tomar en una dirección hay que tomar en el lugar correcto. Hay que ir en la dirección correcta. A veces personas creen convertirse porque salen de su mal pensamiento, de su mala religiosidad, pero se convierten a otra religión que no los lleva a Dios. Los lleva a dogmas, los lleva a costumbres, los lleva a malas prácticas, pero no a Dios. Pero no a Dios. Cuidado. Fíjese, es interesante. El apóstol Pablo habla acá, ¿no?, de que la obra de vuestra fe es el proceso de conversión, donde evidentemente ese proceso de conversión te lleva a convertirte de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Mire conmigo otro pasaje. Vaya a 2 de Tesalonicenses un momentito, capítulo 1, verso 11. Dice, por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo su propósito de bondad y toda obra de fe con su poder.
Obra de fe. Aquí se repite la expresión, obra de fe. Pero fíjese que acá, la obra de fe son aquellas cosas que nosotros hacemos después de ser creyentes. Hermano, estamos claros en una cosa, ¿no? La salvación no es consecuencia de nuestras obras, ¿sí? ¿Estamos seguros de eso? ¿Todos están seguros de eso? Usted no es salvo porque es bueno. Usted no es salvo porque viene a la iglesia. Usted no es salvo porque, no sé, pues, es generoso. Entonces cada vez que encuentra a alguien que está pasando una mala situación en la calle, usted va y le da platita, ¿no es cierto? Usted no es salvo por eso, ¿no es cierto? No es salvo por lo que piensa, por lo que usted, porque usted moralmente es una persona buena, justa, noble. No. Usted es salvo por la obra de Jesucristo, quien murió en la cruz por usted. Y usted reconoció en fe esa obra como algo que usted necesitaba para ser salvo. Usted es salvo por eso. Pero, si bien es cierto, no es salvo por obras, sí es salvo ¿para qué? Para buenas obras. Efesios 2:10 nos dice eso, ¿no? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Evidentemente, la obra de nuestra fe tiene que ver con el proceso de creer, convertirnos, ser salvos. Pero eso tiene consecuencias futuras en el sentido de que nos lleva a obrar en fe correctamente, puede ser salvo. Filipenses capítulo 2, verso 16. Si puede alguien buscarlo y leerlo para nosotros, por favor. Filipenses capítulo 2, verso 16. Asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Me gusta este texto. Los que saben, este es el texto lema del Ministerio de Palabra de Vida. Asidos de la palabra de vida. ¿Pero sabe lo que me gusta de este texto? Que dice algo. Que si yo estoy firmemente agarrado, eso significa asir, tomar, firmemente agarrado de la palabra de vida, que es la palabra de Dios, en el día de Jesucristo, yo no voy a sentir la vergüenza de que he hecho las cosas mal. ¿Por qué? Porque lo que va a guiar mi conducta, lo que va a guiar mi vida como creyente, va a ser la palabra de Dios. Fíjese lo que dice en la segunda parte de este texto. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ¿y qué cosa más? Ni he trabajado en vano. ¿Sabe que a mí en lo personal me encanta? Si hay una de las actividades que organiza Palabra de Vida que me gusta, es Jóvenes Involucrados. Me gusta más que cualquier otra cosa. Me encantan los campamentos, pero si me dieran a elegir a mí en que puedo asistir solo a una actividad en el año en Palabra de Vida, y me dicen, mira, está Joven Involucrado, campamento, picnic de la familia, ¿qué otra cosa? Las maratones deportivas. Solo puedes asistir a una de esas 4 actividades durante todo el año, yo elegiría Joven Involucrado. ¿Por qué? Porque me encanta ver, me llena de esperanza pensar que hay jovencitos que están dispuestos a honrar al Señor, sirviendo al Señor con sus dones y sus talentos. Eso me da esperanza de que hay una nueva generación que viene, que siente pasión por el Señor. Y eso me gusta. Por eso quizás es la actividad que más me gusta. Ahora, cada vez que voy a Joven Involucrado, cada vez que estamos en esta actividad, pienso en este texto y pienso en la segunda parte del texto. Pienso que aquellos que trabajan en el servicio, involucrados allá, preparando, haciendo toda la actividad, en el día de Jesucristo podrán decir, no he trabajado en vano. No he trabajado en vano. La obra de fe no ha sido en vano. Primera de Corintios capítulo 15, verso 58, dice algo parecido. 15:58, así que hermanos míos amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero el trabajo en el Señor es consecuencia de ¿qué? De la obra inicial de fe. Usted no puede trabajar para el Señor si no es un hijo del Señor. No puede. No puede servir a Dios si no es un hijo de Dios. La obra de fe es el primer paso. Y el apóstol Pablo, junto con los hermanos, con Silvano
y con Timoteo. ¿Qué es lo que hacen ellos? Dan gracias al Señor. Dan gracias al Señor por la iglesia tesalónica. Y el primer motivo por el cual dan gracias a ellos es ¿por qué? Por la obra de fe. El segundo motivo por el cual ellos dan gracias al Señor, ¿cuál es? El trabajo de vuestro amor, dice él, el trabajo de vuestro amor. Y de nuevo, busqué en un diccionario qué significa la palabra trabajo. Y la palabra trabajo acá es trabajo, labor, pero fíjese algo interesante, molestia. Vaya a Gálatas capítulo 6, verso 17. Gálatas 6, 17. Dice el apóstol Pablo, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. La palabra molestia ahí es la palabra trabajo. Se traduce en este pasaje como molestia. Sin embargo, en 1 Tesalonicenses se traduce como trabajo. ¿Sabe por qué? Quiero decirle esto, hermano. Porque el trabajo de amor que uno ofrece al Señor no necesariamente está exento de esfuerzo, no está exento necesariamente de molestias. A veces servir al Señor es un trabajo ingrato. A veces servir al Señor es un trabajo que tiene complicaciones, que tiene desencantos, que tiene ingratitudes. Y no lo digo solo como pastor. Un hermano laico cualquiera que sirve al Señor puede experimentar exactamente las mismas cosas. Desencanto, molestias, desencuentros, ingratitudes, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo lo experimentó, Pablo lo vivió, y es interesante porque el apóstol Pablo, cada vez que habla de su testimonio de servicio al Señor, va a hablar de esto, ¿no? De un trabajo que causa molestia, que causa fatiga, que causa cansancio. Fíjese, por favor, miren algunos textos, si me ayudan a buscar y a leer. 2 Corintios capítulo 6, verso 5. 2 Corintios capítulo 6, verso 5. Está hablando el apóstol Pablo de su testimonio personal. Mire, desde el 4 dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¿Todas las cosas que menciona son gratas? No, ¿no es cierto? No son gratas. Y uno podría decir, bueno, ¿por qué si Pablo servía al Señor con tanta fidelidad tuvo que pasar por todas estas cosas? Y uno podría pensar, bueno, si el Señor fue crucificado, ¿qué queda para nosotros, no? Si el pastor fue crucificado, ¿qué queda para las ovejas? Mire otro texto, 2 Corintios capítulo 11, verso 27. Leo de un poquito más arriba. Desde el 23 voy a leer. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado y 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro en falsos hermanos, en trabajo y fatiga. De nuevo hay la palabra trabajo y fatiga, un trabajo arduo, que cansa, que fatiga, que se puede transformar o volver una molestia, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. ¿Son cosas gratas? No. No son cosas gratas. 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 9.
Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. ¿Usted sabe cuál era el oficio del apóstol Pablo? ¿Cuál? Dígalo fuerte, ¿no? O sea, que estoy medio sordo, no escucho acá. ¿Cuál era? Hacer carpas, gracias. Ese era el oficio del apóstol Pablo. Déjeme preguntar algo. ¿El apóstol Pablo siempre ejerció su oficio? ¿Todo su ministerio lo ejerció? No. En situaciones puntuales él tuvo que volver a trabajar. Él entendía una cosa, ¿no? Que el obrero es digno de su salario, que no hay que poner bozal al buey que trilla. Él entendía que si alguien honraba al Señor sirviéndole, ministrando, pastoreando una iglesia, siendo un evangelista, etcétera, etcétera, alguien que misionero se involucraba en el ministerio, debía ser sustentado desde el ministerio. Él lo entendía. Pero también entendía que habían situaciones, habían ocasiones en las cuales no siempre el ministerio podía suplir las necesidades del ministro. En lo personal, a mí me pasa, ¿no? Yo tengo que trabajar secularmente. Trabajo en un colegio para poder complementar mi sustento. No tengo otra posibilidad. Quizá algún día esta iglesia va a tener la oportunidad de sustentar a tiempo completo a su pastor. Y lo más probable es que ese día yo ya no sea su pastor. Le pasó al pastor Andrés en Recoleta. Cuando la iglesia tuvo la oportunidad de sustentar a su pastor a tiempo completo, pastor Andrés, que fue el fundador, ya no era su pastor. Y a veces uno siembra y otro disfruta de los frutos de esa cosecha, ¿no? Y está bien, es la obra del Señor. El apóstol Pablo, puntualmente, tenía un oficio. No era cartero, era carpero. Hacía carpas. Y puntualmente en Tesalónica, él ejerció ese oficio. Por eso que él en 1 Tesalonicenses 2:9 habla de que él trabajaba y se fatigaba día y noche. ¿Por qué? Porque de día trabajaba haciendo carpa y de noche predicando y enseñando. Predicando y enseñando. Por eso que él puede hablar de su trabajo y fatiga. Ahora, como les dije, el trabajo, en esta expresión, en este texto, trabajo de amor, se refiere a un trabajo que cansa, un trabajo que fatiga. Pero fíjese que es interesante, porque así como la obra fue calificada, obra de fe, el trabajo también lo es. ¿Y cómo es calificado el trabajo? Mire el texto, en el texto está la respuesta. ¿Cómo? De vuestro amor. De vuestro amor. Gracias, Isi. El trabajo es calificado como el trabajo de vuestro amor. Y quiero decirle una cosa, hermano. Si bien es cierto, el trabajo puede cansar. Si bien es cierto, el trabajo puede ser ingrato a veces. Si bien es cierto, el trabajo puede fatigar a veces. El trabajo se hace con amor. El trabajo se hace con amor. Y esta iglesia lo demostró. ¿Cómo lo demostró? Fíjese. La obra de fe fue que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. Pero el trabajo de amor, ¿cuál fue? Que así como ellos se convirtieron de los ídolos a Dios, lo hicieron ¿para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Y cómo se evidenció? ¿Cómo se demostró este trabajo de amor? Mire conmigo, recuerde lo que dice el texto un poquito más adelante, más atrás, ¿no? Verso 6, cuando dice que vosotros, la iglesia de Tesalónica, vino a ser imitadores de nosotros, dice el apóstol Pablo, y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Acuérdese que cuando la obra en Tesalónica se inicia con dificultad, ¿no? Los judíos que no habían creído levantaron al pueblo en contra de ellos, al punto de que se metieron en una casa donde había un creyente judío, donde creían que estaba Pablo. Como no lo encontraron, tomaron a este creyente judío y lo llevaron prisionero. Hubo gran tribulación. Ahora, ellos dicen que recibieron la palabra con gozo en medio de gran tribulación. ¿Dónde estoy? Verso
6. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. La idea de plena certidumbre ahí, hermano, es convicción. Ellos se convencieron realmente de lo que se les estaba enseñando. La palabra de Dios produce en nosotros fe, produce eso, convicción. Acuérdense que el Espíritu Santo de Dios nos convence de pecado, de justicia, de juicio, pero lo hace por medio de la palabra de Dios. Produce en nosotros convicción. Entonces la palabra llegó en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Cómo sirvieron estos hermanos? ¿Cómo fue que ellos sirvieron al Dios vivo y verdadero estos hermanos? ¿Cómo se evidenció el trabajo de amor de estos hermanos? ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos de la estrategia de Pablo? Llegaba primero a la sinagoga, predicaba un tiempo allí, pero también la otra parte de la estrategia, la segunda parte de la estrategia es que llegaba a ciudades principales de una región. ¿Y qué es lo que esperaba ellos? Que hicieran los hermanos que se convertían de esa iglesia principal, de esa ciudad principal de esa región. ¿Qué es lo que tenían que hacer ellos? Convencer a los de los pueblos más pequeños. Gracias, Isi. Me encanta. Honestamente, Isidora, me animas. Me animas. Me animas mucho. Ellos tenían que salir a convencer, entre comillas, con la palabra de Dios. Tenían que salir a predicar con la palabra de Dios a los pueblos más pequeños. A los pueblos más pequeños. Y esto fue lo que hicieron estos hermanos. Tanto así que los de Macedonia y Acaya llegaron a creer. Y dice el apóstol Pablo en el verso 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Trabajo de amor. No sé cuántos de ustedes conocen a un hombre que se llama Enrique Quesada. El tío Enrique. Tío Enrique sirve como misionero en Palabra de Vida, habla muy poquito porque además está quedando bien sordo. Muy sordo, diría yo. Y él trabaja en jardines. Quizás por este mismo tema del oído se relaciona poco con personas. Bueno, el tío Enrique en la década de los 90 salió como pastor misionero hacia el sur. Y se fue a fundar una iglesia en un pueblo pequeño llamado Monte Águila. Y una vez le preguntamos, tío Enrique, ¿por qué Monte Águila? ¿Por qué no Chillán? Que es la ciudad principal más cercana a Monte Águila. ¿Por qué no Concepción? Que es centro de la región, ¿no? Y él usó una ilustración que a mí me llamó la atención. Me dijo, ¿tú has visto alguna vez cuando hay sembradíos en lugares planos, a la orilla o al pie de una loma o de un cerro, que de pronto en la loma del cerrito también hay frutos o hay plantas de lo mismo que está plantado en el llano? Y yo le dije, sí. Nunca había reparado en eso, pero sí. Usted a veces va a encontrar hacia el campo que, no sé, pues hay una llanura donde se plantaron porotos. Y esa llanura está al pie de un cerro y resulta que los primeros metros del cerro también tienen poroto. Pero cuando se cosecha, no se cosecha el cerro. ¿Qué se cosecha? La llanura. ¿Qué pasa con los porotos que están sembrados en el cerro? Se pierden. Y yo le dije, ¿por qué pasa eso? No, me dice, eso a veces pasa porque cuando están sembrando, tiran la semilla y semilla cae al cerro y no se recoge, pero da su fruto. Pero como es fácil, es como difícil cosechar el cerro, es más fácil cosechar la planicie, entonces se cosecha la planicie. Me dice, ¿sabes por qué yo voy a Monte Águila? Porque Monte Águila es el cerro. Chillán es la planicie. Todos van a lo fácil. Nadie quiere ir a lo difícil.
Y fue una linda lección que Él me dio. Una de las cosas que yo agradezco del terremoto del 2010, ¿sabe qué fue? Que a todos los que viajamos al sur nos obligó a salirnos de la carretera, porque la carretera estaba cortada. Y nos obligó a meternos por pueblos que ni siquiera sabíamos que existían. Y a pensar que en esos lugares también había gente que necesitaba escuchar el Evangelio. Gracias al Señor, iglesias se propusieron levantar obras en lugares así. Las Camelias es un lugar que está cerca de Parral. Parral es una ciudad principal, Las Camelias no. Sin embargo, en Las Camelias hoy día hay una iglesia que se está llevando adelante. Pastor Astudillo, Vicente Astudillo, gracias. Vicente Astudillo. ¿Sabe quién asiste a Las Camelias? La hermana Cecilia Arzola, Marcelo y Bárbara. Son miembros de la iglesia de Las Camelias. Entonces, en el caso de la iglesia tesalónica, el trabajo de amor de ellos, ¿sabe cuál fue? Alcanzar con el Evangelio a Macedonia y Acaya. Ese fue el trabajo, esa fue la forma en que ellos sirvieron a Dios. Primero, la obra de su fe. ¿Cuál fue? Convertirse los ídolos a Dios. Luego el trabajo de amor. ¿Cuál fue? Servir al Dios vivo y verdadero, alcanzando a otros con el Evangelio de Jesucristo. Por último, hermano, Pablo ora por esta iglesia, dando gracias al Señor por esta iglesia. Y la tercera razón, el tercer motivo, ¿cuál es? Vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y sabe, de nuevo, busqué en el diccionario, ¿no? ¿Qué será constancia? Y me sorprendí. ¿Sabe por qué? Porque la palabra constancia que se utiliza acá, en otros pasajes se traduce como paciencia. Entonces, imagínense si nosotros cambiáramos la palabra, ¿no? Y vuestra paciencia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es paciencia? Una palabra que todos, una virtud que todos desean o que todos anhelan tener, pero pocos quieren sufrir. Porque recuerde que la paciencia es el resultado ¿de qué? De la prueba. Entonces muchas veces nosotros queremos tener paciencia, pero no queremos pasar la prueba. La palabra paciencia significa básicamente permanecer bajo. Permanecer bajo. Esto lo aprendimos bien, lo estudiamos bien cuando estuvimos estudiando los días jueves en el culto de oración el libro de Santiago. ¿Se acuerda? Pero dijimos que paciencia allí tiene dos significados, dos connotaciones. Santiago capítulo 1. Vaya a Santiago 1. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y dijimos que la palabra paciencia aquí tenía que ver con permanecer bajo la presión de la prueba, pero avanzar en pos de la meta. La idea es caminar bajo. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús dice sobrellevar mi carga? Porque mi carga, ¿cómo es? Ligera. ¿Y cómo es el yugo? No, fácil. El Señor Jesús dice que es fácil. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, ¿el yugo es fácil y la carga es ligera? ¿Verdaderamente? No. ¿Qué la hace fácil y ligera? El hecho de saber que, ya que es un yugo siempre es de dos, la otra parte del yugo es Él quien lo lleva. Y Él aligera la carga, y Él hace fácil el yugo, no yo. Entonces el Señor, la palabra de Dios en Santiago nos dice en Santiago 1, 2 y 3, que
tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe, ¿qué es lo que produce? Paciencia. O sea, esa capacidad de soportar bajo la presión de la prueba, pero además avanzar en pos de la meta. No quedarme quieto, no quedarme ahí expectante, esperando, no, sino que avance. Eso es ahí. Pero si usted va un poquito más adelante, Santiago capítulo 5, versos 7 y 8, dice algo distinto. Usa la misma palabra, pero tiene otra significación. 5, 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y sabe que aquí la palabra paciencia no es soportar la carga y avanzar, sino soportar la carga y quedarse quieto. ¿Y cómo sabemos que aquí es soportar la carga y quedarse quieto? Por la lluvia, porque habla de la lluvia temprana, esperar la lluvia temprana y la tardía. Más que la lluvia, por el ejemplo del labrador. Porque el labrador dice que el labrador tiene que esperar. Él, por más que se levante más temprano, se acueste más tarde, no puede acelerar el proceso. Él tiene que esperar que el proceso natural se dé. De igual manera, el hermano aquí debe esperar con paciencia. ¿Y qué lo anima? ¿Qué es lo que lo consuela? ¿Qué es lo que lo mantiene esperando en este texto? ¿Saber qué cosa? Que la venida del Señor está cercana. Está cercana. Es la misma idea, es la misma expresión que utiliza el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses. Es la misma expresión cuando él habla de vuestra constancia, vuestra paciencia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa esperanza? Saber que el Señor Jesucristo viene y viene pronto. Mire lo que dice. Dijimos que la obra de fe era su conversión de los ídolos a Dios. Su trabajo de amor era que ellos habían servido al Dios vivo y verdadero. Y su constancia en la esperanza, que es, verso 10, esperar de los cielos a su Hijo. La iglesia tesalónica estaba expectante, esperando, anhelando el día. ¿Cuál día? El día en el cual el Señor Jesucristo vendría por su iglesia. No solo por la iglesia de Tesalónica, sino por nosotros también. Hermano, yo no sé qué espera usted. Primero, yo espero, sinceramente, deseo de todo corazón que usted realmente haya experimentado la obra de fe. ¿Qué significa ello? ¿Qué significa experimentar la obra de fe? Convertirse, ¿no? Ser salvos. Yo espero de todo corazón que ustedes practiquen el trabajo de amor. Y por último, deseo de todo corazón que ustedes estén expectantes, pacientes, anhelantes. ¿De qué cosa? La venida del Señor. Yo deseo eso. Yo deseo, oro por eso. Oro porque realmente el Señor nos encuentre preparados. Pero de nuevo, ¿no? Como decíamos esta mañana en la escuela dominical. A veces pienso, tengo que orar, ¿no? Porque el Señor no venga en día de. La Biblia dice, no venga en día de reposo. Y si nosotros tuviésemos que llevarlo a nuestro propio ejemplo, ¿no? A nuestra propia vida. Que no venga en día de cumpleaños. Que no venga en día de clásico. Que no venga en día de visita. Que no venga en día de... Póngale usted. Yo podría decir un montón de cosas que me han dicho. ¿Para qué? ¿Para qué?
Vamos a orar.